En nuestros días se habla, en la aldea plural en la que vivimos, que no importa la religión que tengas, no importa el Dios a quien tú sirvas, no importa inclusive en qué tú crees, si al final Dios es uno, cualquier camino te va a llevar a Dios. Ese es un pensamiento muy común de nuestros días, eh, porque nadie quiere ofender a nadie, porque todos queremos lo mejor para los otros. Y hasta cierto punto, la sociedad no quiere que nadie se sienta excluido por sus ideas, por sus pensamientos, por su religión, por su inclinación, por cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, ya que no queremos excluir a nadie y que nadie se sienta menospreciado, entonces vamos a juntar todas las religiones, vamos a juntar todas las filosofías, vamos a juntar todas las creencias y le vamos a dar a todos ellos el mismo peso y valor, llevando todos al mismo Dios. Antes de decir qué es lo que la Biblia dice sobre eso, podemos analizar eso desde un punto de vista del estudio de las religiones comparadas. Y podemos ver que, en primer lugar, eso es una contradicción. La mayoría de las religiones, incluyendo las sectas y todo eso, va a mostrar que en muchos casos el concepto de Dios, de pecado, de salvación, de redención, de esperanza, y si podemos ir un poco atrás, el aspecto de la creación y del mundo, la creación del ser humano y el propósito del ser humano, la relación que tienen con Dios, el sistema de sacrificio, la adoración, el culto, el sacerdocio, los libros sagrados, las fiestas, los significados, los ritos de pasaje, son en algunos casos, si no son contradictorios, por lo menos se anulan entre ellos. Y eso es algo que, bueno, que basta simplemente ver las principales religiones del mundo, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, aunque algunos dicen que el budismo no es religión, pero claro que lo es. Ellos tienen elementos contradictorios en sus sistemas de creencia. Bueno, un caso sencillo y fácil. Tanto el hinduismo como el budismo creen en la reencarnación. El cristianismo y el islam no creen en la reencarnación. Para el cristianismo, Jesús es Dios encarnado. Para el islam, Jesús es un profeta que viene antes de Mahoma. O sea, para el musulmán, Mahoma está por encima de Jesús. Para el cristiano no hay más nadie por encima de Jesús porque es el Dios hecho hombre. Y así podemos seguir con otros aspectos y veremos que son contradictorios o que hay discrepancias o se anulan entre ellos. Entonces no hay cómo pensar que todos los caminos llevan a Dios. Porque supongamos que sea verdad, a pesar de todo eso, todos los caminos llevan a Dios. Entonces ahí entramos en el aspecto de Dios mismo, del ser de Dios, y podemos decir, un Dios que ha establecido caminos diferentes, leyes diferentes, maneras de adorarlo diferentes, que en momentos pueden ser contradictorios o pueden interponerse, o sea, luchar entre ellos, entre esas ideas, y que todas ellas manifiestan que son el único camino. ¿Cómo ese Dios puede ser confiable? ¿Cómo yo puedo confiar en un Dios que, en vez de revelarse como Él es a toda la humanidad, decidió simplemente hacer un corolario de las cosas, mostrarse diferente y después decirle al hombre, no hay problema? ¿Cómo uno cree en un Dios así? ¿Cómo uno puede confiar en un Dios así? Es como que si yo me presentara a alguien con un nombre, con una historia, y yo le diga, en vez de llamarme Roberto, venezolano, naturalizado brasileño y eso, yo pueda decir, mira, yo soy, no sé, petrolino, nací en Sri Lanka y vivo en Mónaco. Invento mi historia, se la digo a él, le digo, eso es verdad. Voy a otra persona y le digo, no, mi nombre es Washington, nací en Lisboa y soy de Noruega, y esa historia es verdadera. Y así yo voy y creo 10 personajes de aquella persona que yo soy. Cuando las personas a las que yo hablé se reúnan conmigo,
¿quién va a tener la razón? Porque un grupo de personas fueron engañadas por mí. Entonces, ¿quién va a confiar en mí? Inclusive aquel que yo le dije la verdad, ¿cómo él va a confiar en mí? Nadie va a confiar en mí. Por una razón muy sencilla, he sido un gran mentiroso. Y eso es lo mismo que pasa cuando nosotros creemos que todas las religiones llevan al mismo Dios y que todos los caminos nos llevan al mismo Dios. Al final estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque no tiene la capacidad de decirle al hombre, mira, este soy yo y este es mi camino. El cristianismo resuelve eso de una manera muy sencilla. El cristianismo resuelve eso primero con Génesis capítulo 1, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde un comienzo la Biblia ya establece primero que Dios existe. No tiene que probarlo, simplemente existe. Y que crea el mundo y el hombre con un propósito definido de amor, de gracia y comunión. No es porque Dios necesitaba eso. Dios es trino, Dios es Trinidad, tres personas, una naturaleza. En Dios hay comunión plena, en Dios hay perfección plena, en Dios no hay nada que le falte. Entonces Dios crea el mundo y crea al hombre como una extensión de su amor para tener relación con otra persona, con una creación perfecta, simplemente porque Él quiere manifestar quién Él es a esa creación. Y por eso Dios crea a los ángeles, por eso Dios crea el universo, por eso que Dios crea la tierra, por eso que Dios crea al hombre, con el propósito de alegrarse en sí mismo por causa de la belleza de lo que crea, y al mismo tiempo crea al hombre, le coloca su imagen, su semejanza, para tener comunión con Él, para que el hombre pueda gobernar la creación y ser el reflejo de Dios, el mayordomo del Señor en este mundo, como una extensión de Dios en la creación, para que todo lo que el hombre hiciera fuera una manifestación plena de quién es el bondadoso, eterno y maravilloso Señor. Eso es lo que la Biblia va a mostrar. La Biblia va a mostrar eso en sus primeros capítulos. Es verdad que la Biblia va a mostrar el pecado, la Biblia es honesta, va a mostrar realmente la condición del ser humano, el pecado, pero junto con el pecado y la muerte viene Dios a querer salvar al ser humano. ¿Cómo nosotros vemos eso? Cuando en Génesis capítulo 3, a pesar de que el hombre pecó y se colocó hojas de higueras para intentar ocultar su pecado, Dios decide salvar al ser humano y lo rescata a través de un sacrificio sustituto. Cuando Dios viste al hombre y la mujer con pieles de animales, se entiende por el texto bíblico, porque no había muerte, de que hubo un sacrificio y fue Dios el que lo hizo. Y ahí el hombre entiende que para acercarse a Dios, sí, el salario del pecado es la muerte. Adán y Eva merecían morir físicamente, pero alguien tomó su lugar, la idea del sacrificio sustituto. Y de ahí, a lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios establece un sacrificio sustituto a favor del hombre. Pero siendo un sacrificio de animales, Dios no llega a cumplir la justicia divina, que es lo que quise decir, porque el pecado entró por un hombre, no por un animal. Entonces, por un hombre tiene que venir la salvación, pero para que alguien tome el lugar del ser humano, esa persona tiene que ser pura, tiene que ser santa. Y como Dios es el autor de la salvación, porque vemos que desde el comienzo es Dios el que establece los parámetros de salvación, entonces Dios va a tener que venir a resolver ese problema. Un problema que Él no creó, un problema que el hombre creó. Sin embargo, Dios, por causa de su bondad, de su amor, de su misericordia, Él decide salvar al ser humano. Pero en esa definición, Él tiene que permanecer justo y por eso alguien tiene que tomar ese lugar. Y ahí es donde nosotros vemos al Verbo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Y es el momento en que yo quiero llevarlos justamente a Juan capítulo 14, cuando Jesús está dando sus últimas instrucciones a los discípulos, que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vean, del corolario de figuras, de caminos, de religiones que son establecidos para llevar a Dios, Jesús dice, no hay esa idea, no hay eso en el corazón de Dios. Jesús dice, hay un solo camino al Padre y ese camino soy yo. Si nosotros reafirmamos y decimos, no, Jesús es uno más,
dentro de todo ese corolario, dentro de todo ese abanico de caminos, Jesús va a decir no. Yo soy el camino. La expresión yo soy allí es la expresión que en griego sería ego eimi, que quiere decir justamente, y ese ego, que es yo, es un yo, es un pronombre enfático, es un pronombre que va a mostrar una fuerza que quizás que nosotros no podemos definirlo en español, no tenemos cómo manifestar esa fuerza poderosa del yo soy el camino. Y Jesús lo que está mostrando es, por un lado, diciendo yo soy y no hay otro, el camino, la verdad, el camino y la verdad y la vida. Y por eso está ese y ahí. Yo soy, porque es una manera de decir yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero todo en Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero también ese yo soy en la cabeza de los discípulos que son israelitas, que son galileos, son israelitas, ellos van directamente a Éxodo cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Esa es la fuerza también de Jesús en ese momento. Entonces Jesús reivindica para sí su divinidad y le dice, yo soy el camino. El Dios hombre, el verbo encarnado es el camino. El Dios hombre, el verbo encarnado es la verdad. Entonces no hay mentira en Dios. Si hay un solo camino, entonces ese camino es verdadero. Los demás caminos son mentira. Es el único camino. Y Jesús va a decir, yo soy el Dios hombre, el verbo encarnado, soy la vida, porque los otros caminos llevan a la muerte, que es lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es el camino de muerte. Entonces Jesús en ese momento está agarrando todos esos caminos y los corta. En realidad, todos esos caminos fueron invenciones humanas para buscar a Dios. Romanos va a decir esto, que cuando el hombre decidió no buscar a Dios, él comenzó a crear ídolos de acuerdo a su imaginación. Y son todas las religiones que nosotros vemos. Entonces, cuando nosotros pensamos justamente en el corolario de caminos, de ideas, de filosofías, en realidad el único camino que se sustenta, se levanta como el único camino que surge de las tinieblas, de las neblinas de las filosofías, de los pensamientos, por causa del pecado, es Cristo. Es el único camino. Y cuando Cristo se levanta como el único camino, todos los demás son excluidos por la autoridad del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, del Dios hombre. Y dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y Jesús dice, si queremos, si ustedes quieren, claro, Jesús va a decir, si ustedes quieren tener comunión plena con Dios, en primer lugar tienen que creer que hay una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso es claro, porque justamente después de eso Jesús va a hablar del Espíritu Santo en el capítulo 14 de Juan. Pero Jesús también, no solamente eso, nosotros tenemos que entender que el único Dios verdadero es el Dios cristiano. Es el Dios de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es el mismo Dios. Y Jesús va a decir, y para que eso sea verdad, ustedes tienen que creer que el único mediador, el único intercesor, el único abogado, el único que los puede llevar a la presencia del Padre, soy yo, Cristo, porque yo también soy Dios, soy el Verbo encarnado. Y cuando nosotros lo vemos de esa manera, todos los caminos excluidos, todas las filosofías excluidas, pero también entonces dentro del puente del camino Jesús, del cristianismo, cuando otras personas quieren crear atajos a través de uso de otros hombres, de otros mediadores, de otros corredentores, de otros coabogados, sean hombres, sean mujeres, Jesús dice, no, tampoco, y los corta también, corta a todos esos mediadores y dice, el único soy yo. El único soy yo, porque no hay otro que vivió en este mundo sin pecado. No hay otro que sea el Dios Hijo revestido de humanidad. No hay otro que vino a dar su vida en la cruz por nuestros pecados. Y no hay otro que resucitó de los muertos para mostrarse vivo por toda la eternidad. Y no hay otro que ascendió a los cielos y fue sentado a la diestra del Padre y recibió nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todos los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, esa idea plural de varios caminos para llevar al mismo Dios, de que todos los caminos llevan a Roma, Jesús dice, yo lo siento. Primero, que no es Roma, es el Padre. Segundo, no hay camino, soy yo.
Jesús, es el único camino. Y por eso, no importa lo que pienses al respecto de buscar a Dios, no importa lo que pienses, no importa lo que digas, no importa lo que has creído hasta hoy. En realidad, lo que importa es creer en el Hijo de Dios, porque en Él está la vida eterna. Creemos en un Dios Padre, creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en su Hijo Jesús, el Verbo de Dios, eternamente Hijo de Dios, que vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, dio su vida por nosotros, tomó nuestro lugar, el sacrificio sustituto perfecto, para que Dios en su justicia castigase el pecado en Él, para que todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo tenga la vida eterna. Y crea que también Él resucitó de los muertos, vive para siempre, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, y de allí volverá con poder y gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. También creemos en el Espíritu Santo, el Consolador, aquel que viene justamente para convencernos de pecado, justicia y juicio, llevarnos a Jesús, y Jesús nos lleva al Padre para que tengamos la vida eterna. Y el mejor testimonio que tenemos es que Él habita en el corazón de aquel que cree en Cristo. Para eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el Evangelio para recibir el don del Espíritu. Cree en el Evangelio de Cristo, cree en la vida eterna, confiesa tus pecados al Señor y vive esa realidad preciosa. Ve a un lugar, congrégate en un lugar donde la Biblia sea predicada, para que puedas vivir esta vida eterna maravillosa. Y así, confesando a Jesús como Señor, puedas participar de la comunión perfecta, ser bautizado bíblicamente, y así puedas participar de la comunión que Cristo ha prometido para todos aquellos que son de Él. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.